días a todos, bienvenidos a la ponencia de tratamiento intervencionista y no intervencionista en el dolor producido por el cáncer, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Esperanza Ortigosa Solórzano. Sí. Unidad de la Unidad del Dolor de Hospital Universitario de Getafe, y responsable de la revista MPJ de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SEMDOR, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Recordarles que las sesiones son grabadas, así que si hay alguien que tenga algún inconveniente con eso, que nos lo diga sin problema. Y nada, espero que lo disfruten. Bueno, pues buenos días. En esta mañana de domingo, muchas gracias por venir, que es verdad que cuesta un poco venir a estas horas. Entonces, bueno, yo, como ha dicho, soy la doctora Esperanza Ortigosa, soy la jefa de la Unidad del Dolor de aquí del Hospital Universitario de Getafe. Este es mi hospital y, como veis, estas son las salas donde realizamos los distintos tratamientos, ¿vale? Tenemos una cosa que se llama un hospital de día y luego tenemos otra cosa con rayos. No puedo marcar con un punterito ni nada, ¿no? Creo que no. Ah, sí. Mira, sí. Mira, esta es nuestra sala de rayos, aquí donde realizamos nuestros tratamientos, ¿vale? También soy profesora de la asignatura terapéutica médica, de la que me ocupo de la parte del dolor de la Universidad Europea, y efectivamente soy la directora de la revista de nuestra sociedad. Y este es un libro, es uno de mis libros que consta fundamentalmente sobre bloqueos y tratamientos para paliar el dolor crónico en los pacientes, en los oncológicos y en los no oncológicos. Lo que pasa es que es un libro médico, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis, es un libro de 700 páginas, que lo quiero decir que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando uno le dan el diagnóstico de cáncer, esto supone para la persona un verdadero shock. En primer lugar, la mayoría de los pacientes es un diagnóstico que no te esperas, que marca un antes y un después dentro de tu vida y además genera alrededor de tu vida profesional, de tu vida en pareja, de tu vida familiar, de amistades, social, genera realmente un gran impacto, ¿de acuerdo? Y normalmente, claro, este impacto siempre es negativo, por lo menos la primera parte. Y una de las cosas que más aterra a los pacientes es el dolor, porque muchas veces el cáncer está asociado al dolor. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar durante la cirugía, durante la quimioterapia, la radioterapia? Me van a doler las metástasis. O sea, una de las cosas que yo percibo que más le asusta a los pacientes es el dolor. Entonces, el dolor puede ser producido, lo he puesto todo como muy sencillito, ¿no? Porque es para pacientes, es para vosotros. Entonces, el dolor puede ser producido por muchas cosas. Puede ser producido por el propio tumor, puede ser también producido no por el tumor de origen, sino por invasión tumoral, es decir, que el tumor va invadiendo otra serie de órganos y a veces infiltra los nervios y el tejido nervioso. Luego también el dolor es un paciente que está inmunodeprimido, es decir, que le baja la inmunidad y se puede asociar a infecciones, a trombosis venosas periféricas, una cosa que se llaman síndromes paraneoplásicos que aparecen también con los tumores. También otra de las cosas que más asusta es el dolor asociado a la cirugía. También el dolor secundario a la quimioterapia y a la radioterapia. Esto también es muy frecuente, ¿no? Que los pacientes empiezan a tener afectación con este tipo de tratamientos. Y también dolor por enfermedades concomitantes, es decir, que uno puede tener un cáncer de pulmón, pero además tener una hernia discal o haber padecido de migrañas toda su vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, en un paciente, fijaros, no solamente se produce el dolor en un sitio, sino que el paciente puede sufrir dolor en varias partes del cuerpo, es decir, al mismo tiempo, y además, una cosa que le he puesto en negrita, y es que el paciente puede sufrir varios tipos de dolor. Y me vais a decir, ¿pero qué es eso de los tipos de dolor? Pero si el dolor todos sabemos lo que es, todos sabemos cuando nos duele. Bueno, pues no, hay muchos tipos de dolor. Y yo os voy a explicar un poquito, voy a pasar así como por encima, ¿de acuerdo? Porque luego cada dolor tiene su tratamiento. Entonces, fijaros si hay muchos tipos de dolor que simplemente para hacer
la definición de dolor, que es esta, una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o que se describe en términos de dicha lesión, se tuvieron que reunir un mes entero científicos de todo el mundo para llegar a esta definición. ¿De acuerdo? O sea que la definición del dolor no es algo tan sencillo. Lo que nosotros entendemos por dolor, que es el dolor que te caes, te das un golpe, o si yo te pego a ti una patada, o le pego una bofetada a otro, o sea, ese dolor es el que todos tenemos metidos en la cabeza. Es un dolor que aparece cuando aplicamos un daño o una lesión, ¿de acuerdo? Y ese dolor es un mecanismo de defensa como organismo y como especie. Es decir, si nosotros no sintiéramos dolor, imaginaros que yo me voy acercando aquí a esta mesa, me acerco, ¡pam!, me doy un golpe. El golpe lo que me está diciendo es que no puedo continuar, que no me puedo seguir yendo contra la mesa. Si yo no sintiera dolor, pues tendría lesiones por todo el cuerpo. Eso es, por ejemplo, lo que pasaba en una enfermedad bastante antigua, aunque ahora con la gente que nos viene de África, sobre todo de África subsahariana, una enfermedad que desapareció en España, que es la lepra. En la lepra se alteran las terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Pero debido a esa alteración tú te vas dando golpes, te vas quemando y claro, aparecen las lesiones. Es decir, el dolor es una defensa de nuestra integridad y es una manera de conservar nuestra homeostasis y nuestro equilibrio. Dicho esto, el dolor lo que nos manda son señales de alarma. Por ejemplo, cuando nos duele la garganta o bien tenemos un dolor abdominal, esto nos avisa de que tenemos que ir al médico, de que algo nos está pasando y de que algo nos está pasando y ese algo no va bien. ¿De quién nos avisa de todo esto? Pues esto nos avisan unos receptores que tenemos, fijaros, por la piel, por los músculos, ligamentos, articulaciones, en realidad por todo el organismo, ¿de acuerdo? Que se llaman nociceptores, que son como unos receptores que captan esa señal dolorosa. La envían a la médula espinal y ya ahí la envían en forma de señal eléctrica, ¿de acuerdo? Es un estímulo eléctrico y desde la médula pasan al cerebro. Y el cerebro envía señales, ¿de acuerdo?, de generar una cosa que se llaman opioides endógenos. Imaginaros, cuando yo me doy un golpe aquí contra la mesa y me está doliendo un rato, pero al cabo del rato se me va a pasar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mi cerebro, mi médula están generando esos receptores, esas sustancias que me van a quitar el dolor, que se llaman opioides endógenos, ¿vale? Son sustancias que mitigan el dolor. El dolor se puede clasificar, según la duración, en dolor agudo. El dolor agudo es el que todos entendemos, ¿de acuerdo? Yo me doy un golpe, yo me opero de una rodilla y tengo al principio dolor, pero luego se me pasa. Entonces el dolor agudo es aquel que dura menos de 6 meses, ¿de acuerdo? Y no dura más allá de lo que dura la lesión, ¿de acuerdo? Pero luego hay otro tipo. En cuanto al dolor agudo y el cáncer, fijaros, el dolor agudo está muy controlado. Está muy controlado, fijaros, este es el Da Vinci de mi hospital, pero es que ahora la mayoría de las cirugías y muchas de las cirugías oncológicas están hechas por laparoscopia. Entonces, el dolor agudo es algo que tenemos muy controlado. ¿Por qué? 1, por los avances de la cirugía. 2, por los avances en anestesia, porque nosotros, bueno, hay que decir que nosotros, las personas que nos dedicamos al dolor, prácticamente el 98% somos anestesistas, ¿de acuerdo? Que hemos cogido esta rama de nuestra especialidad. Los avances en anestesia, que hacen que hagamos una serie de bloqueos y una serie de tratamientos antes de que el paciente se opere y después, y luego porque hay unas cosas en todos los hospitales que se llaman las unidades de dolor agudo, que nos van a poner una serie de bombas y una serie de tratamientos y de infiltraciones para que al paciente no le duela. ¿Qué pasa cuando el dolor se prolonga más de 6 meses? El dolor se llama entonces dolor crónico. Muchas veces el dolor continúa
cuando las causas desaparecieron. Y el dolor ya no es un síntoma. O sea, no es que tengamos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, el más típico es la neuralgia posherpética. Una persona puede tener un herpes, ¿de acuerdo? El herpes pasa, desaparecen las vesículas, desaparece la lesión, pero meses más tarde aparece una cosa que se llama la neuralgia posherpética, ¿de acuerdo? Que ya es, en ese momento es el problema fundamental del paciente. Ese es la enfermedad del paciente, la neuralgia posherpética, no el herpes, que eso ya, las lesiones pasaron, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empieza ya la parte complicada del dolor. Luego hay otra cosa que pasa también en pacientes que tienen procesos oncológicos, que se llama el dolor irruptivo o disruptivo. El dolor irruptivo o disruptivo es un dolor que el paciente tiene un dolor de base y sobre ese dolor de base sufre episodios o accesos de un aumento del dolor, de acuerdo, que suele durar minutos o segundos, pero que es una cosa que también tenemos que controlar. Según el mecanismo neurofisiológico, tenemos dos tipos de dolor. Uno que se llama el dolor nociceptivo, que es como el dolor normal, el que todos entendemos, y otro dolor que se llama el dolor neuropático. El dolor neuropático, que normalmente es crónico, es el dolor que es complejo, el dolor ya que empieza a darnos problemas. Fijaros, este es un dolor normal. Nosotros nos hacemos aquí una heridita y a los pocos días, de acuerdo, nos ha estado doliendo y a esa heridita se cura. Pero ¿qué pasa con el dolor neuropático? Pues el dolor neuropático se producen alteraciones tanto en los receptores periféricos, esas señales que teníamos que captaban las señales dolorosas, ¿de acuerdo? Se producen también alteraciones en la médula y se producen alteraciones también en el cerebro, produciéndose una cosa que se llama sensibilización periférica y central. Entonces, para que os hagáis una idea, estas células que están un poco alteradas y que ya no captan bien el dolor, son parecidas a las células cancerosas. Es decir, las células de un cáncer de pulmón, las cancerosas se parecen a las células normales, pero distintas, están como alteradas. Pues lo mismo pasa con estas células. Son neuronas, pero son parecidas, no son exactamente igual, ¿vale? Y sí que yo siempre le pongo a mis alumnos de la universidad como este ejemplo. O sea, son células que transmiten el dolor, pero ya lo transmiten de una manera rara y se ponen a trabajar de una manera diferente. Y entonces se producen este tipo de dolor extraño, raro, ¿vale? Que muchas veces los pacientes describen como quemazón, como si me pincharan, como si me andaran como hormigas, como si me comiera un perro o como si fuera pisando cristales. Y esto que lo he puesto en la diapositiva anterior son muchas veces muy típicos producidos por los tratamientos de quimio y de radioterapia, así como por la afectación nerviosa, porque a veces cuando el tumor va progresando va afectando a los nervios y produce este tipo de dolor. Muchas veces los pacientes que tienen estos tratamientos, por ejemplo, yo tengo ahora un paciente, un chiquito joven, que ha tenido un cáncer testicular, al que le han dado la quimio, y después de la quimio del tumor está estupendamente, pero lo que le duele es la planta de los pies cuando va andando. ¿De acuerdo? Es decir, estímulos que antes nos dolían, simplemente el roce de la camisa o el andar o el ducharnos nos va a producir dolor. ¿Vale? Eso es a lo que se le llama dolor neuropático. Acordaros que el cerebro es el que va a decir si duele y no duele. ¿De acuerdo? Es el centro que va a modular la información. Y fijaros, si veis esta imagen y os fijáis entera, es una imagen estática, pero si os fijáis bien, yo la estoy viendo aquí en aquel ordenador, no sé si la veis aquí, es como si estuviera moviendo, ¿de acuerdo? Es decir, el cerebro no está interpretando bien todas estas señales anormales que le estamos enviando y por eso se produce este dolor raro, extraño, que la gente no se puede explicar, que se llama neuropático. Y luego hay otro dolor que también es de este tipo, que es, por ejemplo, el dolor fantasma, ¿no? De tipo fantasma. Por ejemplo, una mujer que le pueden hacer mastectomía
o por ejemplo esta persona que ha tenido una amputación de la pierna, que es muy típico, el dolor del miembro fantasma en personas que han tenido amputaciones, se produce este tipo de dolor. Es decir, pero si no tengo la pierna, doctora, ¿cómo me duele la pierna si ya no la tengo? Bueno, pues que no te está doliendo la pierna, te está doliendo la representación cerebral de tu pierna. O sea, la alteración ya está en el cerebro, no está en la pierna, que la pierna ya la hemos quitado. Entonces, bueno, os he puesto la cosa muy negra, ¿no? De muchos dolores, muchas cosas que a uno le pueden pasar. Pero bueno, aquí tenemos a nuestros héroes, ahora que ha salido la segunda película de Ridley Scott, ¿de acuerdo? Tenemos nuestros héroes, que son los tratamientos, tenemos aquí a Maximus, pero es que además no solamente tenemos un tratamiento, sino que tenemos a un montón de gladiadores que nos van a ayudar a combatir todo este tipo de dolor y todo este tipo de cosas que os pueden pasar. ¿De acuerdo? El tratamiento del dolor siempre se tiene que abordar de una manera multidisciplinar, multimodal e integral. En todos los hospitales hay comités oncológicos, ¿no? El comité se llama el comité de tumores, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una estricta relación también con los servicios de oncología y con el servicio de paliativos, y hacemos reuniones de vez en cuando. De hecho, es que la unidad del dolor está al lado del hospital de día de oncología, donde los pacientes van a ponerse los tratamientos, y nuestra relación es excelente. ¿De acuerdo? Ese tratamiento y abordaje multidisciplinar ha permitido que nosotros podamos hacer un montón de tratamientos más, porque claro, cuando tú estás en tu especialidad, tú te centras en tu especialidad, el oncólogo se centra en lo suyo, pero este abordaje de muchos servicios lo que ha permitido es que podamos interaccionar y que pacientes que antes, por ejemplo, no se mandaban a la unidad del dolor, ¿de acuerdo? Ahora sí que nos los están mandando y les estamos haciendo un montón de bloqueos, técnicas, radiofrecuencia, etcétera, que les están mejorando mucho la calidad de vida. Dentro de los primeros tratamientos, lo que más conocido son los tratamientos orales. Bueno, me van a poner un tratamiento para el dolor. Y aquí tenemos una cosa que se llama la escalera analgésica. Entonces, los analgésicos están catalogados según los peldaños. Fijaros, en AINES, que son los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el paracetamol, en fin, lo que más o menos estamos acostumbrados a tomar. Pero luego, según vamos pasando de escalera, ¿vale? Hay otra que se llama opioides menores, ¿de acuerdo? Y luego ya la tercera escalera, que ya son los fármacos más importantes, se llaman opioides mayores. Esto sería ya lo que son las escaleras y los distintos fármacos. Y luego tenemos un cuarto escalón, que es el que nosotros hacemos en las unidades del dolor, porque nosotros realmente, bueno, la medicación la pueden mandar muchísimos médicos, pero lo que no pueden hacer otros médicos y nosotros sí hacemos son las técnicas, las infiltraciones, que es de lo que os voy a hablar ahora después, ¿vale? ¿Puedes dejarme copiar una cosa? Sí, claro. Sí, copia. Pero vamos, que la presentación se va a quedar en la web, ¿no? Sí, bueno, solo coge... Sí, copia. Bueno, fijaros, aquí lo que tenemos, de lo que yo os voy a hablar ahora, es de los opioides, ¿de acuerdo? ¿Es estimulación qué? No, pero eso voy a hablar ahora, ¿eh? Sí, pero ¿cómo se llama la estimulación esa? Estimulación medular. Medular, vale. Estimulación medular. Vale. Es copiar, voy a hablar de todo, ¿eh? Vale. Ya está. O sea, voy a desarrollar punto por punto, Vale. no voy a pasar Pues ya está. por encima. Bueno, los opioides, ¿vale? Esa es la planta del opio, ¿de acuerdo? Los receptores, los opioides lo que van a hacer es actuar a través de los receptores opioides que están distribuidos en las distintas áreas del organismo, y lo que van a producir una cosa que se llama inhibición del dolor. Producen también otros muchos efectos secundarios, pero fundamentalmente lo que producen son la inhibición del dolor. Ahora mismo nos encontramos una gran barrera en el uso de los opioides, no solamente por parte de los pacientes, sino incluso por parte de los médicos. Estados Unidos ha tenido una epidemia, bueno, la tiene todavía, de opioides, ¿de acuerdo?
Y eso ha hecho que los pacientes, muchos, reaccionen en contra de este tipo de fármacos. Primero, porque el paciente se cree que se va a volver adicto. Segundo, porque piensa que los efectos secundarios son peores que lo que es el tratamiento de su dolor. Y luego, muchas veces que el paciente se piensa que el opioide importante es el que le pones inyectable y no el que le pones oral. A ver, yo os quiero decir lo que es mi opinión y lo que estamos defendiendo desde nuestra sociedad, desde la Sociedad Multidisciplinar del Dolor. Estados Unidos, en materia de sanidad, es un país que se diferencia afortunadamente muchísimo de España. Y digo afortunadamente porque aquello es una medicina privada en el que el paciente no es paciente, sino es cliente. Es mejor, peor, yo en eso no me voy a meter. Simplemente voy a decir que somos dos sociedades completamente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, el opioide tiene que estar prescrito por un médico y el médico tiene que seguir a ese paciente. Nosotros tenemos una cosa que se llama la consulta enfermera, es que cuando yo prescribo un opioide, la enfermera llama al paciente al cabo de una semana, 15 días, un mes, y si hay algún efecto secundario, me lo comenta. Entonces, estáis en un país en el que las cosas están muy, muy controladas. En Estados Unidos va la gente y compra los opioides en supermercado, por internet, bueno, unas cosas extrañísimas. Entonces, aquí tienes que llevar una prescripción con una receta especial y tenéis otro profesional, que es el farmacéutico, que también se va a dar cuenta de lo que estáis comprando o de si de la gente está comprando muchas cajas o pocas cajas. Y además ahora con la prescripción electrónica es que no hay manera de que se escape el asunto, y en cuanto que se escapa algo salta una alarma. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los distintos opioides. Fijaros, la gente tiene asociado una cosa que es la morfina. La morfina es como si hablamos de un 600, ¿vale? Es como si hablamos de 600, pero luego tenemos un montón de coches eléctricos que han surgido, ¿vale? Tenemos el tapentadol, la oxicodona naloxona, buprenorfina, el fentanilo, el famoso fentanilo. El fentanilo es un fármaco que utilizamos nosotros en quirófano, ¿de acuerdo? Es un opioide súper potente, súper estudiado. Todos estos fármacos tienen una cantidad de estudios hechos por los laboratorios y tienen kilos y kilos de carritos de publicaciones, es decir, son fármacos que están testados. Ahora bien, si tú en vez de estar poniéndote el parche de fentanilo que te ha prescrito tu médico para tu cáncer de pulmón, lo que pasa es que lo estás comprando en las calles, que es lo que pasa en Estados Unidos, que están comprando fentanilo que viene de México, pues claro, ahí es donde está el problema. Y da igual que lo prohíban, porque es como la cocaína, como el heroína. Eso va entrando, pero eso el médico o sea, nosotros no tenemos la culpa. Eso te lo van a vender en medio de la calle. Lo que tienen es que hacer, cortar eso. Pero yo os digo que, por favor, o yo es lo que intento transmitir, que aquí en España no hay epidemia de opioides. Todos los pacientes están muy controlados, que en cuanto a que haya algún problema se detecta y que, bueno, yo tampoco os voy a decir que estos fármacos son importantes, tienen que estar controlados y tienen efectos secundarios. Pero bueno, como operarse de un cáncer de pulmón. O sea, también la cirugía tiene problemas. En esta vida todo tiene cosas buenas y cosas malas. Otra de las cosas que se ha puesto mucho de moda son los cannabinoides. La gente, como ahora, lo he puesto aquí, fijaros, aquí al final, y lo he puesto en rojo, pues está muy de moda el cannabis. Bueno, como los opioides han caído en desgracia, pues ahora vamos a ver si hacemos publicidad del cannabis. Y veo un montón de tiendas por ahí vendiendo aceites de cannabis, tal, no sé qué. Que bueno, yo me imagino que es más o menos como algo como placebo. No hay ningún... los cannabinoides son unas moléculas muy interesantes. Es decir, yo no estoy en contra de los cannabinoides, pero es que son 56 moléculas. Tenemos 56 moléculas diferentes, no es el porrito de marihuana. No, es que hay 56 moléculas y están todavía por desarrollar. Cuando a mí me venga un laboratorio y me ponga un fármaco con unos estudios serios, que haya pasado todos los controles y todos los estadios, entonces yo prescribiré los cannabinoides. Pero ahora mismo
Bueno, el porro de marihuana va muy bien para quitar los efectos secundarios, por ejemplo, de las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Pero aparte de eso, a mí no me vale para quitarle el dolor a los pacientes. Y luego también tiene el problema de toda la contaminación y que los cannabinoides también producen síntomas psicóticos. ¿De acuerdo? Que son uno de los problemas más importantes, los síntomas psicóticos de los cannabinoides. Otros fármacos. Pues tenemos un montón de fármacos, un arsenal de fármacos. Aparte de los antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Tenemos los anticonvulsivantes, que muchas veces me dice la gente. Bueno, normalmente la gente no se lee el prospecto, pero el que se lo lee viene muchas veces y me dice, pero si esto es un anticonvulsivante, que yo no tengo epilepsia. Bueno, pero es que estos fármacos son muy buenos, ¿vale? Para tratar este dolor neuropático anormal que estaba aquí en el cerebro, ¿de acuerdo? Que hemos hablado de que es como si las células se volvieran un poco locas. Bueno, pues estos anticonvulsivantes sirven también para tratar esas alteraciones que producen este tipo de dolor, que es el dolor neuropático tan raro. Otra cosa son los esteroides, que son los antiinflamatorios más potentes que existen. Los esteroides son buenísimos fundamentalmente para hacer las técnicas. Es decir, nosotros a la mayoría de las técnicas, en muchas utilizamos esteroides. Y luego también son muy útiles, por ejemplo, para el tratamiento de metástasis cerebrales. Benzodiazepinas, relajantes, que son muy buenos relajantes musculares, antidepresivos, melatonina, hormonas que muchas veces os mandan los médicos, etcétera, etcétera. Yo he puesto un poco lo que nosotros más utilizamos en la unidad del dolor. Y ahora, de lo que yo más voy a hablaros, es de los tratamientos intervencionistas. Es decir, que aparte de estos fármacos, de esta cantidad de fármacos, tenemos también tratamientos intervencionistas, de los cuales nosotros, por ejemplo, el que más utilizamos es este de aquí, ¿vale? Que se llama la radiofrecuencia, que es un tratamiento estrella, uno de nuestros tratamientos estrellas en la unidad del dolor. ¿Qué es la radiofrecuencia? Bueno, pues la radiofrecuencia es un procedimiento analgésico que lo que pretende es crear un campo electromagnético alrededor de la punta. Son unas agujas especiales con una punta también especial que lo que crea es un campo electromagnético a nivel del tejido en el que hacemos la lesión. Lo que hace es una lesión controlada, ¿de acuerdo? Es una lesión controlada muy precisa que lo que consigue es eliminar la transmisión nerviosa dolorosa, ¿de acuerdo? Esta radiofrecuencia, me diréis, ¿dónde se puede hacer? Pues se puede hacer desde la punta del nervio occipital hasta el nervio tibial del pie. Y fijaros que os he dicho, yo tengo un libro, os he dicho al principio, de casi 700 páginas hablando de los distintos tipos y cómo hacer estas técnicas en los distintos nervios. Se puede hacer en cualquier nervio, sea sensitivo, porque hay nervios que solamente transmiten dolor, pero hay otros nervios que son mixtos, que son sensitivos y motores, como son los nervios que yo, por ejemplo, estoy moviendo aquí esta mano, ¿de acuerdo? Que no solamente sienten, me transmiten la sensación, sino que también son capaces de moverme la mano. Otra cosa son los bloqueos. Los bloqueos, podemos hacer bloqueos. ¿Bloqueos qué es? Pues es mandar fármacos a nivel de la médula espinal. Se llaman bloqueos epidurales. Eso, por ejemplo, y son lo mismo que, por ejemplo, cuando hacemos una anestesia epidural para mujeres embarazadas, ¿de acuerdo? Entonces, los podemos hacer a nivel cervical, es decir, estos tratamientos a nivel de la médula se pueden hacer a nivel cervical, se pueden hacer a nivel dorsal para, por ejemplo, cánceres de pulmón o cánceres torácicos, como por ejemplo el de timo. Luego también se pueden hacer... Para hacerte una consulta. Ah, vale, pero si quieres lo pasamos y luego hacemos las preguntas al final, ¿te parece? Ah, vale. Creía Si que no te ibas a importa. hacer... No, era por si lo ibas a hacer por puntos, las preguntas. No, es que no sabía cómo ibas Vamos a las hacerlo. preguntas al final, Vale. ¿vale? Entonces, Para que tengáis... para Vale, apuntar, tú vete quiero apuntando apuntar. todo. Y luego, los lumbares, podemos hacer infiltraciones, bloqueos epidurales, por ejemplo, tumores abdominales y pélvicos, y caudales que entramos por el coxis para hacer, por ejemplo, valen para tumores urológicos
y de tipo pélvico y genital. Otra de las cosas muy interesantes son los bloqueos faciales. Fijaros, estos bloqueos faciales nuestros compañeros oncólogos no sabían que los estábamos haciendo y la verdad es que han salido hace muy poquito. Hace como unos 9-10 años empezamos a hacer este tipo de bloqueos con el desarrollo de las técnicas ecográficas, ¿vale? Y lo que intentamos es poner el anestésico local. Fijaros, esto es un músculo, pero los músculos están sujetos por unas membranitas, ¿vale? Que se ven como cuando uno va a la carnicería, ¿no? Esa membranita que está como por fuera de la carne, ¿vale? Pues entre membranita y membranita nosotros podemos hacer aquí, por aquí hay una cantidad importantísima de terminaciones nerviosas. Entonces lo que intentamos hacer es poner ahí anestésicos locales y corticoides y sobre todo se utiliza muchísimo en el cáncer de mama. Yo creo que el tratamiento intervencionista del cáncer de mama ha cambiado un montón gracias a estos bloqueos. Es decir, el oncólogo, en cuanto que detecta un dolor en la axila o un dolor en la zona de mastectomía, nos envía rápidamente a la paciente para que nosotros le hagamos este tipo de bloqueos. Y la verdad es que van fantásticos. Y también vale para tumores abdominales, pero sobre todo para cánceres de mama. Otra cosa son las bombas intratecales. Son unos electrodos que ponemos en la columna, ¿de acuerdo? Y luego llevan como una bomba, que es este artilugio que veis aquí, va implantada debajo del músculo glúteo medio. Las bombas van aquí detrás, a veces las hay abdominales, pero normalmente las se implantan aquí detrás, y lo que manda es, llevan ahí dentro como una medicación, que está mandando una medicación de forma continua, una medicación que pauta el médico. Y también el ritmo de mandar, el ritmo de infusión, etcétera, también lo pautamos nosotros. Otra cosa son los estimuladores medulares, que tú estabas, antes lo estabas copiando, ¿te acuerdas? Sí, estaba apuntando todo Lo de los estimuladores medulares, todo lo que tenemos. Bueno, pues los estimuladores medulares son estos electrodos que hay aquí, ¿de acuerdo? Que nosotros los metemos por el espacio epidural, muchas veces llegan a torácicos, incluso pueden llegar hasta cervicales, y lo que cambiamos es la estimulación dolorosa por otro estímulo. Están basados en una cosa que se llama la teoría de la compuerta. Entonces, es como que vamos a engañar a las células. ¿Habéis visto que estaba ahí el ojo ese? Bueno, pues ahora vamos a intentar nosotros engañar al cerebro, ¿vale? Y lo que más es lo que hacen muchas cosas, pero para que se entienda. Imaginaros que hay aquí un montón de ruido, ¿vale? Y allí hay una orquesta tocando. Lo que intentamos es quitar este ruido para que oigamos la orquesta. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar eliminar el dolor, y lo que vamos a oír es, a lo mejor cambiamos por una sensación de un tipo un poco como hormigueillo o como un tipo de sensación vibratoria. Esta sensación vibratoria está compitiendo con la sensación dolorosa y es la que nosotros vamos a potenciar para que el cerebro no perciba la otra sensación. No sé si lo entendéis, es un poquito complejo. Otra de las cosas que se pueden hacer son los bloqueos neurolíticos. Estos son unas técnicas bastante antiguas, llevan haciéndose mucho tiempo y ahora mismo han quedado reducidas prácticamente al tratamiento del cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Y algún tumor de tipo abdominal incontrolable con metástasis, en los que nosotros lo que vamos a hacer es como quemar de una manera química, quemar químicamente los nervios que inervan a las zonas que nos están doliendo. Entonces lo que haríamos es a nivel del plexo ciliárnico y de nervios esplásmicos. Una cosa, ¿quién sabe lo que es la toxina botulínica? El Botox. El Botox que se pone la gente para las arrugas, ¿de acuerdo? Se utiliza en el hospital en un montón de servicios. Se utiliza para los oftalmólogos, lo utilizan para el tratamiento del estrabismo, los neurólogos para el tratamiento de la espasticidad y nosotros lo utilizamos para el tratamiento del dolor. El Botox tiene un montón de acciones, aparte de estirarnos la piel, ¿vale? Y es muy útil sobre todo para el tratamiento de tumores de cara y cráneo,
también para las secuelas quirúrgicas, sobre todo de quimio y de radio de cánceres de mama, y también las cicatrices dolorosas de cualquier tumor. Aparte de otros muchos dolores que también utilizamos. Pero el Botox es una herramienta muy, muy importante. Otro son los parches de capsaicina. Fijaros, son unos parches que hay que poner en el hospital, aunque también hay una crema de capsaicina que se puede recetar para poner en casa, pero este es que tiene una concentración muy alta. Es un derivado de la guindilla, ¿de acuerdo? Y si veis aquí, fijaros, aquí está mi enfermera y le está poniendo a esta chica y también este chico que tenemos aquí, le está poniendo unos parches de capsaicina en el pie. Esta es otra chica que también ha tenido quimioterapia y os acordáis que os dije que le dolía al andar. Bueno, este es otro chico, este es otro paciente, esto es una mujer, ¿de acuerdo? Y que tenían ese dolor raro después de la quimioterapia, que no podían andar, ¿de acuerdo? Que sentían al andar como si fuera cristales. Bueno, pues el parche de capsaicina vale para eso. Y fijaros que además le hemos puesto unas gafas de realidad virtual. Veis que los pacientes están todos con sus gafitas porque el tratamiento dura 1 hora, también para competir con la sensación dolorosa en una maniobra de distracción, porque ya hemos visto que lo importante es el cerebro. Entonces vamos a intentar que el cerebro reciba una serie de señales y las otras no. O sea que la realidad virtual sí que nos está ayudando muchísimo también con este tipo de tratamientos. Y luego otra cosa se llama terapia LIV, que es una terapia que se puede dar 5 días a la semana o un día a la semana, 4 semanas, que es el protocolo que tenemos en el hospital y en el que vienen los pacientes y están una semana, 1 hora, con un cóctel que nosotros de fármacos, de distintos fármacos, y se les pasa 1 hora para hacer una cosa que se llama la neuromodulación del dolor. Bueno, para intentar... lidocaína. Lidocaína. Esto es lidocaína, pero lleva más cosas. Lleva más cosas aparte de la lidocaína. Por eso se llama Aleve, porque es Aleve de lidocaína intravenosa, ¿vale? Y como hemos dicho, y ya el poder del cerebro es el 100%, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que inhibir los estímulos malos como perjudiciales y potenciar los buenos. Y una de las cosas que nosotros potenciamos mucho y que creemos en el hospital que es fundamental es el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque al cerebro no solamente llegan todas estas señales vibratorias, térmicas, dolorosas, etcétera, sino que nuestro cerebro se encarga de las emociones, de los sentimientos, del aprendizaje, del comportamiento. Entonces, el dolor, por tanto, va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, si vosotros estáis viendo un partido de fútbol, ¿vale? La gente normalmente le duelen muchas cosas, no sé qué, pero si hay un partido Madrid-Barcelona, ya sabemos que la urgencia del hospital está tranquila. En el momento que acaba el partido, la urgencia se llena. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto, ¿de acuerdo? Es decir, yo me acuerdo que me caí esquiando y me dolía la pierna y tal, pero seguí esquiando. Y luego ya cuando llegué tenía la pierna hinchada. ¿Por qué? Pues porque en ese momento pues yo estaba allí tan feliz bajando y tenía un esguince, pero bueno, pero allá que fui. O sea que es que eso nos pasa a todos, ¿vale? Como la percepción del dolor, cada persona tiene una percepción distinta del dolor. Yo estuve trabajando en Bruselas y la percepción, la forma de expresar el dolor de los pacientes más al norte de Europa no tiene nada que ver como lo expresamos nosotros. O, por ejemplo, como lo expresa, por ejemplo, la población china, que ahora tenemos mucha población china, o población árabe. O sea, cada persona, según el momento de su vida, su background, su historia personal, su momento, le va a doler más una cosa o no. Está influenciado, por ejemplo, por las personas, es decir, tener un buen apoyo familiar es fundamental para luchar con el dolor. Nosotros siempre en la historia preguntamos si la paciente
o el paciente están separados o están en un proceso de divorcio, porque eso nada más que va a mandar sentimientos negativos al cerebro y a las personas le va a doler más. Otra de las cosas más importantes es el miedo. Es el miedo. El miedo, hay una serie de pacientes que se le llaman, no es que se llamen así, pero bueno, que tienen pensamientos catastrofistas. Es decir, cuanto más miedo, cuanto más pensamientos negativos, cuanto más agobio vayamos, más dolor vamos a tener. ¿De acuerdo? Fijaros que las emociones negativas se hacen al final un círculo vicioso. El dolor va a crear ansiedad y depresión, la depresión va a crear problemas para dormir, los problemas para dormir e insomnio van a crear cansancio y estrés y va a producir más dolor. Y esto es un círculo vicioso y siempre hay que cortar por algún sitio, ¿de acuerdo? Nosotros lo que intentamos siempre es estimular el feedback positivo superando las negativas y eso es muy importante para los pacientes de cáncer. Es muy importante, ¿vale? Porque cuando tenemos emociones positivas también liberamos eso que se llama los opioides endógenos de los que os he estado hablando anteriormente. Y ya se ha visto que las personas que son negativistas, catastrofistas, van a tener más dolor y van a tener más probabilidad de que su dolor se cronifique, que es lo más importante. No de que lo tenga, sino que además se acabe cronificando. Entonces, como hemos dicho, esto es la puerta de control de intentar enviar, que intentemos nosotros mismos enviar sensaciones y tenemos que enviar pensamientos positivos al cerebro para intentar mitigar toda serie de, sobre todo el dolor. Para nosotros, para el dolor es importantísimo esto, porque normalmente los pacientes se caen en una depresión y la depresión ya arrastra a todo lo demás y hasta que no se soluciona esta depresión tampoco se soluciona el dolor. El otro día tenía una chica que no es, no es una paciente oncológica, pero que la vi en la consulta y es una chica musulmana y tal, y entonces, bueno, les crea un desarraigo, claro, esto es otra cultura diferente y tal. Y al final le pregunté, bueno, ¿qué tal estás después de la infiltración que te hemos hecho? Me dice, pues muy bien. Dice, pero es que además me he comprado un gatito y ahora, desde que tengo el gato, la verdad es que me duele menos. O sea, el gato, este tipo de cosas te mandan pensamientos positivos y esta chica que la llevábamos pinchando, porque es una chica joven también, la llevábamos pinchando unos 2 años o así, ¿vale? Por un dolor de tipo lumbar, pues ya le he dado el alta. O sea, entre la infiltración que le hemos hecho más el gato que se ha comprado la mujer, pues todo eso le ha ayudado para intentar superar el dolor. Estas cosas parecen como un poco así superficiales, pero son muy importantes. Y fijaros que son tan... bueno, otra de las cosas, es que me estoy como adelantando, me quiero adelantar para contaros una cosa. Es el ejercicio. Todos en el hospital, bueno, todo el que viene a la unidad del dolor le ponemos una tabla de ejercicios, sea de lo que sea. Y los oncólogos también lo tienen clarísimo. Y bueno, en general todo el mundo lo tiene clarísimo. El ejercicio es, sobre todo, que activa, se ha comprobado que activa los opioides endógenos y producen además un efecto antidepresivo. Entonces, es importantísimo hacer ejercicio. En la fase aguda del cáncer, me imagino que si te han operado, tal, pues en ese momento lo puedes hacer, pero cuando ya se ha pasado todo ese proceso, hay que hacer el ejercicio. Vale, fijaros, esto es a lo que yo quería llegar, que en todos los hospitales, o yo por lo menos en el mío, tenemos la escuela de pacientes con cáncer de mama, en el cual se recibe a los pacientes y sobre todo para el dolor axilar o del brazo, a las pacientes se les hace, ¿cómo se llama? Lo de tiro con arco. Se implementa el deporte de tiro con arco y se han logrado grandes beneficios. También tenemos la escuela de cáncer de colon, la escuela de cáncer de pulmón y además estos pacientes, no sé si alguno de vosotros estáis en este tipo de escuelas,
Pues es que los de mi hospital son súper activos. Y este año se han ido todos con los oncólogos, los del cáncer de mama se han ido todos a hacer el Camino de Santiago. O sea que siempre están haciendo cosas, siempre están haciendo actividades, siempre andan por allí por el hospital o voluntarios, tal, haciendo teatro, no sé qué. Entonces, y luego nosotros, en la unidad del dolor, tenemos una cosa que se llama unidad del dolor salud mental, que el martes estuve yo con ellos, que son como unos grupos de terapia, pero esto ya es propio del dolor, no son pacientes, pueden ser pacientes oncológicos o no, en el cual los pacientes van a hacer 10 reuniones en las que vamos nosotros, son reuniones dirigidas por las psicólogas, van también los fisioterapeutas, van rehabilitadores, y entonces los pacientes van a recibir como una especie, pues un poco como estamos hoy aquí, pero siendo como una terapia abierta. Vale, entonces, como he dicho, lo que intentamos nosotros desde la unidad del dolor y para tratar el dolor es que ya que el dolor tiene consecuencias sociales, laborales, familiares en la vida diaria, lo que vamos a intentar es tocar cada uno de estos puntos para que el paciente se reintegre lo más rápido posible en su vida normal. Cualquier maniobra de distracción, ya os he puesto las gafas de realidad virtual, ¿de acuerdo? Van a competir con el dolor. Entonces, cosas como la música, el ir al cine, teatro, o sea, lo que no debemos hacer es quedarnos para combatir el dolor. Lo peor es quedarte en casa. Quedarte en casa de me duele, me duele, me duele y no salgo. No, no, no. Es que hay que salir. Es lo que les estamos todo el día. Tienes que salir, tienes que ir al teatro, tienes que hacer actividades, tienes que incluso volver a tu puesto de trabajo. Tienes que distraer la mente, ¿vale? Porque nosotros, el dolor, no, a lo mejor no te lo podemos quitar, pero lo que sí que es evitable es el sufrimiento. Y eso es al final la frase que quiero que os quedéis, que el dolor es inevitable porque estáis pasando por una serie de cosas, quimio, radioterapia, cirugías, tal, 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 pero lo que tenemos que evitar es el sufrimiento, ¿de acuerdo? Y nada más, muchas gracias. Y ahora ya sí. Todas las preguntas que queráis. Vale, yo quería comentarle un poquito sobre mi caso. Yo tuve cáncer de estómago, que me ha parecido muy interesante lo del ejercicio. He visto que no tienen escuela de cáncer de estómago. No, pero sí que, por ejemplo, el hospital... yo trabajo en Getafe. Lo estaba mirando, sí, en Getafe. Y el ayuntamiento sí que tienen para cáncer de colon, tienen ejercicio específico para cáncer. Ya, lo que pasa, pues habrá que proponerlo. Claro. Ya, mira, ya voy con deberes para el lunes a hablar con el jefe de oncología, que es súper Por activo. favor, o sea, se lo agradecería. Hombre, claro, para eso estamos aquí. Yo me hubiera gustado conocer al presidente, pero es que ayer llegué de otro congreso. O sea. Yo soy la presidenta de cáncer gástrico y soy paciente. Y bueno, pues me ha parecido muy, muy importante lo que ha comentado de la escuela, o sea, del ejercicio. Esto es fundamental. Yo lo que pasa es que tengo muchísimas secuelas. Pero se puede hacer ejercicio adaptado. Sí, claro, pero tienes que tener a alguien al lado, porque por ejemplo, yo me hice un tratamiento, me hicieron un tratamiento con, luego le digo el nombre, que ahora no me acuerdo, de electrodos, ahora se lo digo. Bueno, el caso es que estoy en la unidad del dolor. ¿De dónde? De Rey Juan Carlos. Ah, de la Rey Juan Carlos. Sí. ¿Ese es privada? Ese es Valdemoro, ¿no? Sí, no, es Móstoles. Ah, el Móstoles, vale, sí, ya sé, ya me estoy centrando. Sí, lo sé. Entonces, yo tengo un dolor altísimo, ya llevo 10 años operada, me extirparon el estómago y tengo un síndrome de Dumping muy agresivo. Me hicieron una interposición de gasa yeyunal también, sentido antiperistático para ver si podían paliar un poco, pero no hizo nada. Y bueno, estaba con 250 de fentanilo. Pues eso es una barbaridad. 250 y rescates de oxicodona.
Pues y me hicieron, me propusieron el bloqueo, el plexo celíaco y esto. El problema es que como tengo déficit de factor 5 y factor 7, el anestesista no quiso, claro, es porque déficit parcial, que por otro lado muchos otros médicos que me han visto dicen, bueno, se podría ver cómo estás en ese momento y poder intentar hacerlo. Bueno, el caso es que el anestesista no dio no dio el permiso. ok por el riesgo de sangrado importante. Claro, cuando a mí Porque al eso es que revés. te vas hacia la aorta. Te vas a la aorta, ¿me entiendes? Ujú. Es que es peligroso. Claro, entonces nada. O sea, es Entonces, peligroso porque, o sea, esta es la médula, o sea, perdón, la columna vertebral y lo que está delante es la aorta y la cava. Claro, un picotacito ahí, eh, ya. un picotacito ahí puede acabar de aquella manera, ¿eh? No, entonces, claro, no lo autorizo. Y me han hecho el ALID. Estuve 5 días y me pusieron, eso fue la última semana de agosto. La verdad es que fue una pasada, me ha ido súper bien. Conseguí bajar de 250 a 100, pero a 100 lo aguanté nada, ni una semana, porque vi que con los 100 tenía que tomar muchos rescates. Entonces, a mí lo que me dijeron que ellos lo que querían al menos es quitarme los rescates. Claro, eso hay que quitarlo. Entonces me subí a 150 y ahí he estado desde agosto hasta pues esta semana que he conseguido estar Pero el con... tratamiento se puede repetir. Sí, claro. O sea, el Agosto tratamiento se puede repetir. O sea, los ha sido rescates, una pasada, olvídate los rescates. Sí, no, claro, yo estaba con... Bueno, vamos a ver, que yo no soy tu médico. No, O sea, que pero... yo no sí, soy. porque Es que esto te lo tiene que decir sí, el no, médico yo de me la refiero unidad del que... dolor. ¿Quién está allí? Moisés. sí, que es que como me lleva tanta gente... Ah. Entonces, el caso es que desde he estado con 150, he podido bajar 100, que es bastante, sin rescates, pero ya hace 2 semanas empecé a tener que tomar, porque sobre todo es en las horas de las comidas cuando a mí me empieza todo el dolor. Claro. Entonces, en la hora de la comida he tenido que tirar. Entonces ya antes de anoche, cuando me cambié el S, dije, voy a subirme a 200 porque veo que estoy tomando mucha medicación. Pues hombre, eso tienes Entonces, que pedir una cita. claro, entonces ellos quedaron en llamarme en diciembre para ver cómo había ido el tratamiento. Yo creo que me ha ido muy Le bien. llamarán. El de Eh, Alib. El Ali, pero claro, me ha durado a septiembre, octubre, 3 meses. Lo que pasa es Entonces, que poco a poco hay a veces que lo pones al principio y le pasa un poco como el Botox. Que el Botox pasan dos cosas. Hay a gente que les deja de hacer efecto, digo el Botox, y hay otros, por ejemplo, como que te aumenta, ¿no? Como que te lo ponen una vez al año y a lo mejor te dura cada vez me año y dijo medio, que a lo como que va mejor- durando más. Pero luego, por ejemplo, el Dalí, a veces te lo ponen y a lo mejor dura 3 meses y luego a lo mejor la siguiente te dura Eso me 6. dijeron. Entonces, Y luego un año. claro, dice, vamos a ver si te lo podemos repetir a los 6 meses. Claro. Entonces, mi Es pregunta más o menos lo que está indicado. sí, mi pregunta es, ¿pueden adelantarlo a los 6 meses? ¿De los 6 meses? Se pone cada 6 meses. Por poder te lo tendrán que decir Sí, ellos. bueno. Y Yo entonces- creo que siendo paciente oncológica, a lo mejor sí te lo ponen. Si tú dices que te ha ido muy bien, Sí, ha sido... sí que te lo ponen. Vale, he ido con 150 de fentanilo, pero no tenía dolor, porque yo antes iba con 250 y tenía que ir con rescate y tenía dolor. O sea, yo era despertarme por la noche por dolor, poner el pie en el suelo cuando te despiertas y es un dolor insoportable. Y aquello fue, o sea, Magnífico. o sea, no me lo podía creer. Sí, De va hecho, muy bien, va muy bien. yo no podía, tuve que dejar de salir porque es que no, o sea, estaba retorcida Ujú. y me ha ido muy bien.
Entonces, cuando has comentado eso, he visto lo de la bomba también, pero yo creo que... Pues eh, bueno, es otro es que, sí, a pero ver, otra opinión, pues, ya, me pero es que gusta ¿sabes qué verla. pasa? Que muchas veces, si yo te doy aquí una opinión, lo mismo vas a tu médico y No, él no, opina no. distinto, pero él es el que tiene todo, Sí, sí. él es el que tiene todos los datos. Pero siempre Todos es los bueno tener datos y segundas es el que te opiniones. tiene, porque yo ahora mismo tengo una o sea, tengo un 5% de la historia de lo que me estás comentando. Pero yo creo que eso lo tienes que comentar. Yo lo que te quiero explicar es que hay muchos tratamientos, pero que él o ella, que no sé muy bien quién es el que te lo tiene que decir. Porque a lo mejor yo te digo, bueno, pues ponte una bomba. Pero él dice, pues no, es que en este caso, por esto, por esto, por esto, es como lo del plexo. Claro, si tienes un déficit de coagulación, meterte ahí es una locura. O sea, que la Claro, no. anestesista ha tenido buen criterio porque es que te puedes morir Claro, ya, de sí. una cosa que a lo mejor te va bien o a lo mejor no. Es lo que Aparte, me dijeron, que Timán no me garantizaba no, nada. y aparte tiene bastantes efectos secundarios esos tratamientos. Sí. Es un tratamiento bastante Yo, por antiguo ejemplo, la que se lidocaína. utiliza sobre todo en pacientes oncológicos de cáncer de páncreas en una fase terminal. Mm. En una fase terminal. Yo con el Alif lo único que noté es que Pues yo, estuve 15 días o así con la visión un poco... pero no, o sea, el móvil no lo veía, por ejemplo. Me tocó un poco la visión. Y luego ya a partir de los 15 días, y al principio dolor de cabeza. ¿cómo te llamas tú? Pilar Ruiz. Pilar. Mm. Tienes que ir al médico, contarle esto. La bomba yo no la veo indicada para ti. No, no, yo le La he dicho bomba esa, pero yo tampoco te voy a decir lo que veo indicado ni no, porque no tengo la historia. Es que cada paciente es diferente. Y cada Sí, paciente pero según saber va- si podría haber más opciones, me refiero. Pues si te va bien el Ali, Sí, sí. que es una Ya cosa es lo que bastante mencionas. inocua, que no te tienes que meter en cirugía, ni que tienes, pues seguro que te lo van a volver a poner. Y a veces dura más, empieza a lo mejor por 3, Eso me luego, comentaron. luego dura 6 y hay gente que deja de venir. Lo que tienes que hacer, tú estás trabajando, No, no, tengo una incapacidad Sí. absoluta. pero tienes todo lo que hemos estado hablando. Sí, sí, Haces sí. cosas, eres Sí, la yo no presidenta. paro, o sea, no llevo para. aquí Esto es lo que tienes que 5 hacer. días, ellos me han visto que, o sea, para mí esto es una prueba de, o sea, es alterar toda mi rutina porque yo no tengo estómago, no puedo comer, o Ya. sea, las comidas tengo limitadas, vengo a un sitio que la comida es esto, voy picoteando, traerme Pero trozos, lo que tienes que hacer, porque ¿cuántos años llevas operada? 10. 10. Lo que tienes que hacer es un poco esto que estás comentando, esto que estás haciendo, Sí, sí, más vamos, luego tu yo- tratamiento de Ali e intentar bajar. Desde luego los rescates, Claro, por eso yo porque como eso cuando seguro he que te lo han visto- dicho ellos, bajar los Claro, rescates. por eso cuando yo he ido, intenté Tener un bajar. tratamiento de base y los rescates quitarlos. Claro, y yo cuando vi que, y fui bajando, y me llegué hasta 100, pero 100 veía que tenía que tomar pastillas. Digo, ellos me dijeron que era preferible llevar un poco más de aquí, pero que no tomara pastillas. Entonces, me dejé Que el 150 rescate, y he estado los 3 meses con 150. los rescates se enganchan mucho. Sí, a mí los Por psicodonas eso no mandamos tanto. muy poco La rescate. psicodona no me enganchaba. Yo lo comenté a mí, por ejemplo, lo que me enganchó mucho fue el astral. Pero era mano de santo, era tomar el astral y hacer el dolor así. O sea, es que desaparecía y encima me encontraba muy bien. En la oxicodona no siento, No sé o si sea, es el tanto. no siento que me quite el dolor de todo. O sea, me baja el ¿Pero vos estás tomando oxicodona o oxinor? oxidón. El oxinor. Oxidón, sí. Y a mí lo que me hicieron, que era por comentarle, me pusieron esto, que es, me hicieron una estimulación magnética transcraneal profunda en el cerebro. ¿Y eso qué tal te ha ido? Me fue muy bien, o sea, de hecho, gracias a ello, porque yo tenía diarreas todos los días, fui con 38 kilos, porque iba así.
Entonces me pusieron eso y eran las descargas y también otra máquina por aquí. Bueno, eran muchas máquinas, muchos tratamientos, todos un tratamiento de radiofrecuencia que lo que hacía era, como me explicaron, que cuando cortan el estómago, o sea, como que el cuerpo está hecho de tirantes de músculos. Entonces, como que al quitar el estómago, cuando tú pones en pie, pues todo baja y por eso el dolor. Entonces, lo que hacía esa máquina era como fortalecer todos los músculos de aquí. Bueno, el caso es que salí de allí sin diarreas, estuve un mes haciéndome esos tratamientos, me los costé yo, claro, y gracias a eso cogí 10 kilos. O sea, Pues ya no he hablado de la terapia transcraneal porque a todos los pacientes la tuvimos ahí en el hospital una temporada para ver si lo comprábamos o no lo comprábamos y de 20 pacientes que puse a ninguno le fue bien. Así que no la compramos. Porque, claro, claro, pues en si cambio, no tienes a mí- ningún paciente que te vaya bien, pues pero no. claro, yo no puedo hablar solo No, de no, eso. yo por eso te digo que no me he refiero, hablado por porque a eso. mí me hicieron la intrascranial profunda, pero aparte me hicieron la radiofrecuencia Sí, la transcutánea. otra, luego me hacía, bueno, eran muchas máquinas, Muchos tratamientos. muchos tratamientos. Me hice todos los tratamientos que había que pudieran. Era un equipo multidisciplinar, Ujú. todos aportaron lo que podían podían. decir. Y bueno, entonces eh, voy a intentar seguramente a darme alguna sesión como de recuerdo de la cabeza. Yo es que ya te No digo sé. que la transcranial concretamente tengo mala experiencia. Pero O sea, claro, no yo me puedo. di 20 sesiones, no sé cuántas sesiones dio usted. Yo tenía, era un tratamiento No, pero de... sí, yo me alegro muchísimo, ¿eh? Que No, te no, haya no, ido bien. es que yo Pero no que sé. no la he sacado por eso, porque no he No, me tenido. refiero que yo no sé si fue esa o fue No, el no, es esa, conjunto es de esa. No, no, es todos. esa, es No, esa. me refiero que lo que me hiciera a mí fue A lo mejor es el el conjunto, a conjunto lo de mejor fue el todas conjunto. las máquinas. Claro, Me imagino yo, no creo que claro. no. Entonces, las diarreas, gracias a ello, fue lo que desapareció y fue lo que me dejó empezar a hacer más vida. Y esto estoy hablando de ahora 3 años o así. Lo que pasa que yo cogí una neumonía intraoperatoria y eso me dejó una lesión en el pulmón. Bueno, o sea, tenía muy mala suerte después con las cirugías. Y entonces es que tengo, no hace poco me diagnosticaron la fibromialgia. Yo creo que tanto dolor, los nervios han reventado. Yo creo que es porque vivir con dolor es horrible, usted lo sabrá. Entonces, vivir tantos años aguantando tanto dolor, yo cuando ya vi que un día me levantaban y no podía, o sea, el roce, o sea, esto que me dolía, yo decía, cosas más raras, yo no sabía ni lo que era. Hasta que ya la doctora dijo, fuimos a mandar a reumatóloga y me tocó todo, dices que tienes todos los puntos activos y hemos deducido de que, claro, que ha sido de tanto tiempo con tanto dolor bueno, y el shock de todo lo que te enfrentas. Pero yo, por ejemplo, no voy al gimnasio porque me lo prohibieron, porque yo tengo muchas bajadas No, de pero no azúcar. gimnasio, no gimnasio. Hay una página web que es así que me parece interesante. ¿Cuál? www.misejercicios.es. Esta es de los fisioterapeutas de Fuenlabrada. Es una página que la tiene la Comunidad de Madrid. Y esta página viene con un vídeo de para todo, o sea, para todo, lo que es columna lumbar, columna cervical, tobillo, rodilla. A mí, Estos ejercicios los recomiendo totalmente. eh, Porque a eh, veces va uno al gimnasio, pero claro, a claro, lo mejor en el gimnasio pues a mí hacen lo que como me daban bajadas de azúcar, porque claro, al no tener estómago y no lleva, o sea, yo intentaba ir sin comer casi porque cuando comía me daba mucho dumping, entonces me Claro. bajaba mucho la glucosa y yo lo que hacía era tomar algo y seguir haciendo ejercicio. Y claro, me duraba, hacía otra máquina y otra vez me bajaba y me decía, no puedes estar haciendo así. Y en este sitio que me hicieron también había 1 hora o 45 minutos de fisioterapia, o sea, ejercicios con fisioterapeutas.
y eran Pues esos especiales. ejercicios tienes que seguir haciéndolos. Sí, pero allí claro, no tengo el material que ellos utilizaron. Pero bueno, que no... Con una colchoneta, Mm. con una Yo colchoneta, lo tengo en casa. se hacen milagros. Yo tengo la Y colchoneta. con voluntad. Me he comprado para hacer un poquito, porque claro, yo he perdido muchísimo peso. Entonces me falta músculo. O sea, fibra, como digo yo. Y estuve un tiempo que hacía todos los días gimnasia, pero empecé a empeorar mucho con el dolor y no podía. O sea... ¿Y los demás también sois pacientes oncológicos? Eso no he tenido en la familia recientemente, pero no. O sea, tú Somos sí, de asociaciones. Yo soy psicóloga. ¿eh? Psicóloga. Estamos en cáncer de pulmón. Estáis en máster. ¿Y tú eres paciente oncológica o el máster? Máster. O sea que de pacientes tenemos nada más que 2. Yo tengo para rato, ¿eh? No, hombre, lo que pasa es ¿Puedo que... decir una cosita? Sí, claro. No, que a mí las unidades del dolor, vamos, les hago un monumento a todas, porque a mí cuando me diagnosticaron, de hecho, soy paciente de sarcoma y paciente de cáncer de tiroides, diagnosticado toda la vez. Pero mi problema era el dolor. Yo de cáncer de tiroides ni me enteré. De los tumores de sarcoma, el del hígado, ni me enteré. Y era de más de 5 centímetros. El de los pulmones, ni me entero. Mi problema era un tumorcito, bueno, es porque lo tengo, un tumorcito debajo de la clavícula, en la subclavia, que me está tocando las narices, hablando claro. O es que ahí pasa el plexo. Es que si lo tengo que presiona el plexo braquial. O es que eso... Sí, está en mal sitio, se ha colocado ahí en el peor de los sitios. Entonces me he descartado en cirugía, me he descartado en radioterapia, me he descartado en quimioterapia y me dijeron, trataremos el dolor mientras no crezca, el día que crezca ya veremos lo que hacemos. Está muy mal sitio. Sí, entonces yo era un dolor insoportable, que es que me incapacitaba para cualquier cosa y es la época que más he llorado en mi vida, creo. Y la unidad del dolor me salvó. O sea, yo creo que mi oncóloga acertó diciendo, vamos a tratar el dolor. Claro, en cambio a mí no me mandaron. Claro, por Yo eso tuve que es que hay pedirlo. muchos oncólogos que no mandan a la unidad del dolor. Porque yo posteriormente, bueno, estoy en la asociación de sarcomas y he hablado con pacientes, con muchas pacientes, les digo, ¿pero a ti no te han derivado a la unidad del dolor? Claro. No. Eso es lo ¿Cómo que puede pasa. ser? O sea, es que no entra en mi cabeza, porque a mí es lo primero que me dijeron. Ya hablaremos del resto. Vamos, primero te envío a la unidad del dolor y que te controle el dolor. Controlar el dolor ha Es que llevado muchas veces no a saben mejorar. la unidad del dolor. Se confunde. A ver, las unidades del dolor ahora estamos cogiendo como un poco más de relevancia, Sí, pero digamos que tampoco penséis que llevan 50, o sea, 50 años. pero O sea, te ahora- quiero decir, han empezado a coger fuerza, hombre, hace 20, 25 años, pero os puedo asegurar que en los años 70 Ya, pero había hace años, ginecólogos, muchos años. reumatólogos No, y las unidades del dolor eran, ha ido poquito a poco y a veces solamente empezó la primera unidad del dolor fue la del 12 de octubre del doctor Madrid Arias, también del Puerta de Hierro, del doctor Reich, los dos ya han fallecido. Os quiero decir que había una aquí, otra allí. Por ejemplo, ahora mismo en Segovia no hay unidad del dolor, Ya, ni en que Ávila. no hay en todos los hospitales. Sí, No, pero no, en Segovia, que es una ciudad importante. O en las Quiero decir de sanidad pública Vale. y privada tampoco, porque normalmente la sanidad pública casi siempre tiene más cosas, ¿no? Sí. No hay unidad del dolor, o sea, la unidad del dolor estamos todavía ahí un poco como empezando, y es verdad que hay muchos oncólogos, nosotros hasta que no nos empezamos a reunir con los oncólogos, la verdad es que vivíamos un poco de espaldas unos a los otros Ya. y empezamos a... Bueno, yo ya cuando me hice jefa de la unidad, o sea, cuando me nombraron jefa, dije, yo tengo que ir a hablar con estos de aquí al lado porque vamos a... Sí. Y fue cuando empezamos a interactuar Ahí y a venir a pacientes y tal. Oye, que nosotros hacemos esto, que muchas mujeres con cáncer de mama vivíamos un poco de espalda. Es difícil. En los hospitales siempre estás muy agobiado. En los públicos y en los privados. sí, pero hasta Siempre estás muy agobiado. Entonces,
la esta multidisciplinar te requiere un tiempo de reunión. Sí, eso sí. Y no lo Tiempo tienen de en todos los reunirte. lados, porque no todos los hospitales tienen un equipo Y la multidisciplinar. reunión te quiere quitar una consulta para reunirte con los de al lado y con los otros, aunque sea 1 hora o 2, que no estás viendo a 2 pacientes. Claro. Muchas veces la gente está hasta arriba y te pues que no puedo superar a este paciente. Entonces, Sí, que la infraestructura tanto de tiempo como de no sobre todo de organización, tiempo, no hay- sobre todo el tiempo, Ya, es el tiempo, es tiene que que estamos cambiar. todos como muy presionados. de alguna manera. Y entonces, bueno, pero cuando ya empezamos, porque tú en Unidad del Dolor has Yo estado, estoy en Barcelona, me llevan en el hospital clínico. ah, hombre, el Barcelona. Clinic, Ellos- claro. No, tengo mucha suerte. Tengo un montón de amigos yo ¿Sí? en Barcelona. Y de hecho, también controlar el dolor no es voy a la unidad del dolor y ya. No, requiere un tiempo Sí. y requiere probar esto, probar ¿Y lo qué otro. médico te ha llevado? Me llevaba la doctora Rosa María Vidal al principio, que me encantaba. Supongo que se fue a otro Sí, sitio. porque sí. Y después de ella me lleva ahora el doctor Ferreira dos Santos. Ese no lo conozco. Yo creo que es de brasileño o O algo Portugal, así. o porque habla así. Pero bueno, ya. Pues ya- hay una ya doctora no sé. muy buena. Ahora vamos Ujú. a organizar nuestro congreso el próximo año, ¿Ah, es en sí? Barcelona. Ah, Se llama Carmen Batet. Carmen Bater. Bueno, Está en Y, en otro. y bueno, y yo he ido probando muchas cosas hasta que ahora estoy con el cóctel de medicamentos que digo yo, pregabalina, duloxetina, Vale. metamizol, Sí. Serenalud para Sí, dormir y sí, tal, muy bien. parche de fentanilo, que llegué hasta 50 con rescate de Captic de 100. Ahora no tomo rescate. He bajado a 25 parche de fentanilo porque me estaba haciendo sesiones de radiofrecuencia en el nervio escapular con aguja y ecoguiadas. Sí, sí, eso es lo que nosotros hacemos. vale. Eso es lo que nosotros hacemos. La primera, creo que yo Pero hubiera bien. dicho que no me fue muy bien y tardó en hacerme tiempo. La segunda, tardó unas semanas en hacerme tiempo, pero después me duró. La tercera ya me hizo más rápido efecto y entonces, bueno, el doctor me ha dicho, pues si cada vez te va Claro, mejor, te claro. lo iremos pautando. Pues Eh, entonces tienes que seguir con este doctor que Sí, es el que te sí, sí. pagando. Y estoy muy contenta porque ahora, el día que tengo dolor, bueno, vamos, me río yo de este dolor, Claro. con el dolor que había tenido. Pues Eh, que eso duele que no veas. duele muchísimo. Aparte es dolor neuropático, dolor Es horrible, muscular, horrible, horrible. dolor que parece una tendinitis, porque hay días que no puedes ni levantar el brazo, pero en cambio al día siguiente lo levantas bien. Son pinchazos, te va desde aquí, Sí, sí, sí. hasta abajo de la espalda y hasta los dedos, o sea, son muchos tipos de dolores juntos. Y bueno, yo le hago la ola y lo que haga falta a la unidad del dolor. Claro, Bueno. pero yo, por ejemplo, en la asociación, como ha visto, usted tampoco lo ha nombrado mucho del cáncer de estómago, tengo muchísimos pacientes que tienen, como Es yo, que, mucho dolor. Pues que es que, le a ver, derivan es que no nos lo mandan. Y claro, no O es sea, que la no, mayoría de es nuestros que no. pacientes, Es que no lo mandan la mayoría de porque nuestros pacientes yo lo he son tenido que cáncer de solicitar. mama. O sea, cáncer de mama nos manda muchísimo. Páncreas, pulmón, pero no tengo ninguna. Pues nosotros hemos presentado ahora Pero si a mí no me lo mandan, un proyecto, un estudio a la Comunidad de Madrid para realizar un protocolo unitario en la consejería, en la Comunidad de Madrid, que ha dicho que se van a poner en el próximo que se va a hacer, va a ser en el cual incluimos la unidad del dolor dentro del equipo multidisciplinario, porque en el estudio se preguntó si a alguien le derivaban, y bueno, o sea, eso nadie le derivaban y ellos vivían con dolor como vivo yo. claro, es que O no sea- nos están llevando. A mí no, y yo estoy todos los días, o sea, que no nos echan. Claro, pues es que para que vea, normal que coincidimos en casi todas las charlas. Y es que es una impotencia lo que siento, porque veo que es que en ningún momento, hasta en la que vimos también se dio cuenta de que tampoco había nombrado, el que había hecho lo de que iban a analizar
a través de una foto, La inteligencia inteligencia artificial, nombró todos y el gástrico no, y se lo apuntó como diciendo, es verdad, Sois un poco olvidados. dice, exacto, y tenemos una muy mala calidad de vida. Sí, pero si eso nadie lo pone en duda. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegan. Claro, entonces, Yo ahora mismo no recuerdo, claro, y si no os que llega, yo estoy todo el día, ya, pero si no os mañana y llegan, tarde. no se puede seguir investigando ni avanzando. No, en pero que- los tratamientos que tenemos son para todos. Ya, pero me refiero que si no os llegan pacientes de gástrico, Pero que es verdad que no nos llegan. no os llegan pacientes de gástrico, no podéis comparar a esta Con otros persona le ha tipos de ido cáncer. bien, que trae este tratamiento, a este... Pero ¿cuántos sois en la sociedad? Muchísimo, o sea, muchas personas. O No, sea, no sé, no lo entiendo. Pilar, que tú y yo nos tenemos que convertir en embajadoras de la unidad del dolor. sí, Está yo claro. lo sé. Yo, la verdad que estoy... bueno, este congreso me está confirmando todo lo que... por lo- Sospechaba. Sí por lo- tenemos por lo que muchos estoy de luchando. lesiones de plexo, sobre todo accidentes de moto. Vale. De esos hay muchísima gente por elongación de plexo, accidentes de moto, que queda el plexo elongado. Eso sí que tenemos uno, pero bastantes. Pero la verdad es que cánceres gástricos, ¿no? Pues podría... ¿Y sarcomas tampoco? pero que sí, eso también Vale, tenemos. porque las cirugías de... No, pélvicas y- eso sí tenemos, son- pero que no nos llegan. Que nosotros lo que vemos Claro, es pero lo me que nos, refiero a lo que hablar nos con mandan. hablar con oncología y decirle, si tenéis de gástrico con dolor, o sea, porque a mí mis médicos, o sea, el oncólogo me lo La verdad es decía. que el jefe de oncología de mi hospital es que es maravilloso y es encantador. Y además es que tiene allí organizado una con los pacientes, sí. Cuando no tiene una escuela de una cosa, tiene una ¿Qué escuela. nombre es? Doctor Santos. Doctor Santos. Santos es el jefe de oncología del hospital de Getafe y tiene un montón de escuelas. Pues propóngale la escuela de cáncer gástrico, por favor. Le voy a dar una tarjeta. Pues no ya me le tengo importa. que hablar, ya el lunes, ya mañana cuando vaya, le digo, mira, Que- y que- tengo, por ejemplo, hay una paciente que va... Pero claro, es que al estar en otro hospital, el hombre hace lo que... Sí, pero a mí no me importa irme allí. Que yo vivo en Móstoles, o sea que... Pero hombre, si ya estás ahí, te están poniendo el tratamiento de alivio, Sí. no os mováis de hospitales. No, hombre, pero... Si os va bien en un Porque es hospital, empezar de cero, ¿no? No, claro, yo ahora estoy aquí súper contenta porque es empezar de cero. Pero yo me Eso tengo que es mover un- mucho porque no sabían, por ejemplo, tratar el dumping. Entonces, hasta que he conseguido en el Rey Juan Carlos que han ido aprendiendo conmigo, entonces yo a las pacientes que son de Madrid, que están así, pues les digo, pues por ejemplo a nivel endocrino y nutricionista, como yo allí también tienen nutricionista, que es otra Oye, cosa. perdona un momento, yo no sé si hay una charla después. Pues sí, que son A las 11:30. Vale, qué susto, porque yo digo, a ver si están ahí esperando y yo estoy ahí. Había media hora para ti. Cuando café. salga, Bueno, pues ya está. cuando salga me arrean. No, O sea, pues ya está. Porque no, que cuando uno, no, sigue, hasta y media vamos a estar, pero es que cuando uno se No, pero programa para tomar un café los y compañeros. sale, Yo no tengo es como que te arrea, o bueno, si quieres hablamos. No sé si es que no sé muy Yo bien. estoy, a mí ya me ha ayudado. No sé muy bien cómo va esto, no sé si ahora hay café, si no hay... Eso sí, ahora había un descanso. Aquí, hasta la Pues es que no lo sé, porque yo digo lo mismo cuando eso salgo y pues venga, vamos a tomarnos un café y me lo vas contando. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta? Pues agradecerle porque es la primera conferencia que toma en cuenta la parte psicológica, ¿no? Y creo que es fundamental. No, pero es muy importantísimo. En el dolor, pues en el dolor de las que hemos visto esta, yo fui a todas las del dolor y es la primera que toma la parte psicológica. Pues es muy... Uy, pues Se nosotros agradece, nosotros lo tenemos. ¿Y vosotros sois de? Estamos en el máster de psiconcología y cuidados paliativos de la UCM, la Complutense. De la competencia. Pues a mí pues nosotros lo tenemos súper importante y en la sociedad y todo, pues apuntaros a nuestra sociedad, que hay un grupo de psicólogos en Sendor, pero potente. Se llama Sendor, la sociedad Española
¿Hay algún correo multidisciplinar para del dolor, esto? pero es de profesionales. Sí, no, pero para hablar como asociación. Ah, sí, bueno, yo pues también me lo apuntaré porque yo... pero está en la página web, ¿El correo? Sí, bueno, yo ya tengo tu contacto, Vale. ya nos pondremos en contacto. Vale. Yo le doy una tarjeta también de la asociación. de la asociación. Y porque hacemos